¿Qué tal, jóvenes del cuarto grado de secundaria? Un cordial saludo de su profesor de Cívica, Antonio Meléndez y la Toma. En el video de hoy estudiaremos la ecología y el equilibrio de la vida, ¿sí? Aprender a cuidar nuestro medio ambiente y conocer nuestro medio ambiente es primordial para una cuestión cívica y ciudadana de nosotros, ¿no? Porque debemos respetar también el ambiente en el cual vivimos, ¿no? ¿Ya? Y para ello es necesario también conocer los elementos fundamentales del círculo trófico que permiten el equilibrio vital del planeta. Y también es oportuno en este tema comprender la importancia de la hipótesis de Gaia y sus implicaciones para la supervivencia de la especie humana. También es pertinente, ¿no?, conocer los principales problemas ecológicos. ¿Cuáles son esos problemas ecológicos? La deforestación, la contaminación del agua y el aire, el efecto invernadero, etc. Causados por la actuación del ser humano sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar también a nosotros ser más responsables cívicamente también, ¿no? ¿Ya? Y que tiene que ver también con nuestro comportamiento ético, nuestro comportamiento cívico, eh, en la sociedad y en el medio y con el medio ambiente, ¿no? Bien. ¿Qué se refiere al equilibrio de la vida? Ustedes saben, jóvenes, que la vida de los seres humanos depende de los recursos naturales que el planeta ofrece, ¿no? Por ejemplo, las energías fósiles como el gas, el petróleo, etcétera, la energía del agua, el sol, el viento, los recursos alimenticios, entre otros. Todos estos recursos que nos da la naturaleza, la madre tierra, ¿no?, forma parte de lo que nosotros conocemos como el círculo trófico, ¿ya? El círculo trófico. Esto es, ¿qué es el círculo trófico? Es decir, el sistema de relaciones que existe entre los seres vivos y los elementos materiales sin los cuales no podemos sobrevivir. Veamos los elementos que lo constituyen, ¿no? Bien, la base de la vida se halla en una serie de elementos materiales como el agua y el oxígeno, sin los cuales es imposible la existencia, ¿no? O sea, si falta el oxígeno y falta el agua, no sería viable, no sería posible la vida, ¿no?, de nadie, ¿no? Tenemos en segundo lugar los organismos productores, los vegetales, que mediante la fotosíntesis liberan el oxígeno posibilitando la vida, lo que se les conoce como autótrofos, ¿ya? Un tercer grupo lo constituyen los seres vivos que se alimentan de otros seres vivos, los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros. Como el ser humano son los consumidores, que son heterótrofos, ¿no? Finalmente están los descomponedores, microorganismos formados por hongos y bacterias, los cuales descomponen los desechos de los vegetales y los animales, convirtiéndolos en materia inorgánica mineral de la cual se alimentan los vegetales, que también son heterótrofos, ¿no? Entonces vemos aquí en el dibujito, ¿no?, vemos aquí que la base de todo es, hemos dicho, ¿no?, de todo este círculo, la base, lo fundamental es agua y oxígeno. Sin eso no existe. Sin agua y sin oxígeno no existe esto, ¿no? No existe, ¿ya? Pero como hay agua y oxígeno, entonces se da todo este sistema de relaciones, ¿no? En un primer nivel, ¿no?, encontramos las plantas o autótrofos. Autótrofos que producen por sí mismos su energía, su alimento, etcétera, ¿no? Los herbívoros, que se alimentan de otros seres, ¿no?, que son los heterótrofos, que se alimentan de otros, ¿no?, ¿ya? Como los herbívoros, los depredadores primarios, los depredadores secundarios y el hombre, que vendría a ser omnívoro, ¿no? ¿Ya? En los depredadores primarios pues tenemos los insectos, ¿no?, ¿ya?, los batracios, ¿no?, ¿ya? Y los secundarios ya vienen a ser los mamíferos grandes, ¿no?, ¿ya? Y el hombre como tal omnívoro. Y tenemos los
descomponedores, ¿no? Que se alimentan de los residuos que dejan los vegetales y que dejan los animales, ¿no? ¿Ya? Bien. Así pues, se cierra el círculo de la biosfera, en el cual, como hemos visto, todos los elementos que lo componen están relacionados entre sí en un perfecto equilibrio, ¿no? Entonces, toda esta imagen acá nos va que el equilibrio. Y si se dan cuenta, la base que está, ¿no? O el primer nivel, o el nivel, o sí, el primer nivel tiene que ser mayor que le sigue, ¿no? En este caso, el nivel de las plantas tiene que ser un nivel muy amplio, ¿no? Tiene que ser más amplio que el de los herbívoros. Y el de los herbívoros es más amplio que el de los depredadores primarios. Y el nivel de los depredadores primarios es más amplio que el de los depredadores secundarios, ¿no? Y el de los hombres también debería ser menos, ¿no? Pero ya el de los hombres ya es omnívoro, ¿no? Entonces, y todo esto está relacionado, ¿no? Y todo esto es lo que da el equilibrio a la vida, ¿no? ¿Ya? Y todo esto se va transformando, ¿no? Y se hace todo algo cíclico, ¿no? Todo cíclico. Se muere, se alimentan los descomponedores, ¿no? ¿Ya? Y la naturaleza es una comunidad de seres vivos, ¿no? Que dependen del medio en el que habitan, ¿no? Las plantas, ¿no? Y todos dependen del lugar en el que habitan. Y si se altera alguno de sus componentes, por ejemplo el agua, todo el conjunto se viene abajo, ¿no? Por ejemplo, si hay un insecto que se alimenta de tal planta y esa planta, por ejemplo, se extingue, desaparece, pues ese animal también puede desaparecer a menos que se adapte a consumir, ¿no? Otras plantas, ¿no? ¿Ya? Bien, este maravilloso equilibrio de la vida fue expuesto por el químico James Lovelock, para recordarles que si están en su PDF, ¿no? Si abren el PDF, pueden hacer clic aquí, ¿no? Y pueden profundizar en los términos, ¿no? Que están subrayados, ¿ya? En la llamada hipótesis de la Gaia o de Gaia. ¿Qué es? Gaia es el nombre de la diosa griega Madre Tierra, ¿ya? Según dicha hipótesis, la vida autorregula por sí misma las condiciones que la hacen posible. Eso es lo que dice la hipótesis de Gaia. La vida autorregula por sí misma las condiciones que la hacen posible, tal como la temperatura, la composición química, tendiendo siempre hacia un equilibrio que posibilita la existencia de las especies que habitan el planeta. De ahí que los primeros médicos, por ejemplo, decían, ¿no? Haciendo una relación con el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo se enferma porque hay una sustancia que ha roto el equilibrio, ¿no? Y por eso es que uno se enferma, por eso es que el hombre se enferma, ¿no? Porque hay una sustancia que está en desequilibrio. Entonces, para que se mantenga el equilibrio, ¿no? Todo debe estar, digamos, relacionado, ¿ya? Todo debe estar, digamos, adecuado, ¿no? ¿Ya? Dicho de otro modo, en la Tierra, a diferencia de otros planetas próximos, se dieron unas condiciones iniciales que hicieron posible el inicio de la vida. Pero lo más interesante es que la biosfera, los océanos, la Tierra y la atmósfera forman un sistema inteligente, dice este químico, ¿ya? Capaz de mantener las condiciones para la vida. Por ejemplo, la composición de la atmósfera permanece constante, aunque debería ser inestable. Igualmente, la propia naturaleza equilibra cada hábitat, regulando el número de individuos de cada grupo que puede sobrevivir. Los ecosistemas no son estáticos, con el paso del tiempo se van dando cambios y la alteración que aparece en una especie puede redundar en el resto de especies, tanto animales como vegetales. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Si desaparece una plantita, ese insecto, por ejemplo, que se alimenta de esa plantita puede también desaparecer, ¿no? Sin embargo, toda esta cadena interdependiente y armónica, ¿no? Es una cadena interdependiente, ¿no? Y es un sistema interdependiente y armónico, corre serio peligro debido a la intervención humana. Y aquí estamos nosotros interviniendo. A veces nosotros intervenimos más para mal que para bien, ¿no? ¿Ya? Sobre el planeta. Efectivamente, el ser humano no es un elemento pasivo en el equilibrio de la vida, sino que es el animal depredador de especies animales y vegetales. Es omnívoro, ¿no? Es el más grande. Y es el que ha provocado la extinción de muchas especies, ya sean vegetales o animales. A la par, ¿no? Desde que se empezó a desarrollar la ciencia y la tecnología,
la especie humana, ¿no?, modifica el entorno natural, haciendo que éste sirva a sus intereses, muchas veces alejados del mantenimiento del equilibrio. Por ejemplo, la mina, ¿verdad? La mina. ¿Vieron cómo me sirve esto también para hacer, cómo esto se ve para cívica? La mina, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo conciencia ecológica, si yo soy un ciudadano que tiene ética, que tiene principios cívicos, pues voy a cuidar mi medio ambiente, ¿no? ¿Ya? Voy a proteger el medio ambiente y por más minero que sea, por más plata que quiera, pues no voy a destruir porque es mi casa, ¿no? Es la casa de todos y si malogro este hábitat, pues lo malogro para todos, ¿no? Y mi plata, pues lo gozaré 20, 30 años, pero me muero y después, y los que vienen detrás de mí, ¿no? Entonces ahí está la conciencia cívica, ¿ya? Bien. Entonces, el hombre pues ha tenido una influencia más negativa que positiva en el medio ambiente. Bien, sigamos. La ecología y los problemas medioambientales. Bien, hay el crecimiento de la población y el consumismo, ¿no? ¿Ya? En todo este tiempo, ¿no?, se ha venido señalando que hay varios problemas, ¿no?, que afectan al medio ambiente. Uno de ellos es el crecimiento de la población y el consumismo. Ehrlich, ¿no?, denunció que si la población del planeta continúa aumentando al ritmo de los últimos años, se llegaría a un crack ecológico, dado que la existencia de un gran número de seres humanos implicaría una gran demanda de alimentos, lo que llevaría a su vez a la aplicación de una alta tecnología para obtenerlos, y dicha tecnología y el consumo a gran escala conducirían al deterioro del planeta. En esta línea, Midwoods afirmó que si continuábamos consumiendo al mismo ritmo, antes de 100 años se habrían acabado los recursos minerales. El consumismo, ¿no? Aquello que nosotros corremos a veces, ¿no? Que se abre el Real Plaza y todos salieron a correr, ¿no? Ahí al Real Plaza a comprar, a pasear, ¿no? El consumir, no, o sea, esa idea tonta de comprarse lo último, ¿no? O de estar ahí comprando heladitos o pasando el tiempo cuando puedes hacer otras cosas, ¿no? Entonces, para tú poder tener, por ejemplo, esa ropa, esa tecnología de último modelo y por la cual consumes, ¿no?, se necesita pues gran tecnología, ¿no? Y para desarrollar esa tecnología pues se necesitan los recursos naturales. Y si se sigue aumentando eso, pues los recursos van a desaparecer. Simple y llanamente van a desaparecer. Como dicen esos estudiosos, antes de 100 años se habrán acabado los recursos, ¿no? Otro detalle, otro problema, la deforestación de los bosques, ¿no? Los bosques cubren la tercera parte de la superficie terrestre, ¿no?, de lo que se conoce como la corteza terrestre, ¿no?, la litosfera, ¿se acuerdan, no?, de los mantos, ¿no?, de las capas de la Tierra, ¿no?, y constituyen uno de los ecosistemas más ricos a proporcionar oxígeno, agua, alimentos. Si se deforestan o se talan los bosques, pues el oxígeno va a ser más escaso, ¿verdad? Y sin embargo se están perdiendo debido a la tala indiscriminada y a los incendios intencionados. Se calcula que hay una deforestación de 5.000 metros cuadrados de bosque por segundo. ¡Wow! ¿No? Entonces, ¿cómo es el hombre, no? La ambición del hombre, ¿no? Del querer tener, ¿no? A costa de, ¿no? Otro problema, la contaminación atmosférica y el cambio climático, ¿no? Y acá vemos el efecto invernadero, la lluvia ácida, ¿no? Una de las consecuencias nocivas es lo que se conoce como efecto invernadero, ¿no? Este suceso se produce porque la energía del Sol que llega a la Tierra es reflejada por la superficie terrestre hacia el espacio, si bien una parte de la misma es retenida por el dióxido de carbono y otros gases, los cuales hace tiempo que han formado una pantalla en la atmósfera terrestre, la cual al retener el calor provoca un aumento de temperatura. Ese es el efecto invernadero. La Tierra debe mantener una temperatura, digamos, un cierto límite de temperatura. ¿Pero qué hace el efecto invernadero? Eleva esa temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque retiene calor. Y además de los rayos del sol están los gases, ¿no?, que se emiten y que contribuyen al calentamiento, ¿no?
¿ya? Al calentamiento de la Tierra. Por eso se llama calentamiento global, ¿no? ¿Ya? Entonces, la temperatura que debería tener un nivel, ¿no? Equilibrado de temperatura, ahora se está calentando, ¿no? Se ha roto el equilibrio, ¿no? Otro tipo de gases emanados como el anhídrido carbónico, el plomo, los hidrocarburos mezclados con el agua, producen lo que se llama la lluvia ácida, ¿no? Esto sobre todo en los países industrializados. Y otro de los grandes problemas es el agujero en la capa de ozono, en el cual hay zonas donde está disminuyendo con enorme rapidez. La concentración de ozono, gas que impide que las radiaciones ultravioletas del Sol lleguen hasta la Tierra, esta disminución es provocada por la emisión de gases, ¿no? De cloruro de, eh, del cloruro, ¿no? Cloruro de, la F es el símbolo de flúor, ¿no? Cloruro fluorídico, ¿no? Emitidos por aerosoles, circuitos de refrigeración y las industrias de plásticos. Finalmente, tenemos la contaminación del agua, ¿no? Al igual que la atmósfera, el ser humano contamina también las aguas, ¿no? Por ejemplo, mediante los fertilizantes químicos, ¿no? Y los insecticidas por la repercusión de los grandes vertidos de basura de nuestras ciudades que filtran productos químicos y envenenan las aguas subterráneas. Y no olvidemos que estas aguas subterráneas acaban en mares y océanos, ¿no? ¿Ya? Entonces también, ¿no? Los residuos de las grandes industrias, ¿a dónde va? Profe, no, se echa ahí al desagüe, sí, pero el desagüe ¿dónde desemboca? ¿No? A los ríos, a los mares, ¿no? ¿No? Y eso hace que se pierda, ¿no? Por ejemplo, Prestigie, que en 2002 vertió 70.000 toneladas frente a las costas de La Coruña. También del derrame petrolero que ha sufrido la Amazonía, ¿no? Por varias veces, ¿no? Derramar petróleo ahí en los ríos de la Amazonía. ¿Cuántas especies marinas están muriendo, ¿no? ¿Cuántas especies marinas de los ríos están muriendo, ¿no? Entonces, todos estos problemas hay que tenerlos presentes para nosotros tener conciencia de nuestra ciudad, de nuestro mundo, ¿da? Bien, realizan sus actividades. Nos vemos la próxima. Hasta luego.